Entonces, vamos a mirar lo que son los medios inalámbricos. Si recordamos, la vez pasada vimos una introducción a los medios inalámbricos, pero vimos en cuanto a lo que es la capa física, el propósito de la capa física, las características, el cableado de cobre en general, cableado de cobre más específicamente, el cableado de fibra óptica, y hoy vamos a retomar con los medios inalámbricos, que los alcanzamos a iniciar al final de la clase pasada, pero vamos a retomarlo para eh, tenerlo pues un poco más fresco en la cabeza. Nos dice la documentación. Es posible que esté tomando este curso utilizando una tableta o un teléfono inteligente. Eso solo es posible debido a los medios inalámbricos, que es la tercera forma de conectarse a la capa física de una red. Los medios inalámbricos transportan señales electromagnéticas que representan los dígitos binarios de las comunicaciones de datos mediante frecuencias de radio y microondas. Los medios inalámbricos proporcionan las mejores opciones de movilidad de todos los medios y la cantidad de dispositivos habilitados para tecnología inalámbrica sigue en aumento. La tecnología inalámbrica es ahora la principal forma en que los usuarios se conectan a las redes domésticas y empresariales. Estas son algunas limitaciones de la tecnología inalámbrica. Área de cobertura. Las tecnologías inalámbricas de comunicación de datos funcionan bien en entornos abiertos. Sin embargo, existen determinados materiales de construcción utilizados en edificios y estructuras, además del terreno local, que limitan la cobertura efectiva. Sin embargo, hoy en día tenemos tecnología inalámbrica que nos da una cobertura alrededor de los 80, 100 metros, obviamente bajando la velocidad, pero tenemos cobertura más o menos a 100 metros, que es la cobertura promedio del cableado UTP, por ejemplo. Interferencia. La tecnología inalámbrica también es vulnerable a la interferencia y puede verse afectada por dispositivos comunes, como teléfonos inalámbricos domésticos y algunos tipos de luces fluorescentes, hornos microondas y otras comunicaciones inalámbricas. Todas esas luces fluorescentes que tienen lo que conocemos en el argot popular como balastros, que son una especie de transformadores, estas luces generan interferencia que afecta las señales del Wi-Fi. Seguridad. La cobertura de la comunicación inalámbrica no requiere acceso a un hilo físico de un medio. Por lo tanto, los dispositivos y usuarios sin autorización pueden acceder a la red y pueden tener acceso a la transmisión. La seguridad de la red es un componente principal de la administración de redes inalámbricas. En el módulo 2 vamos a mirar mucho acerca de seguridad. Sin embargo, la seguridad en inalámbrico es crucial. ¿Por qué? Porque a nivel de capa física, en el cableado, nosotros necesitamos acceder a un puerto y conectar un cable, ya sea de fibra óptica o un cable UTP, para poder interceptar las señales de una red. Sin embargo, en la red inalámbrica no solamente no necesitamos conectar el cable, sino que al mismo tiempo no tendríamos necesidad en muchos casos de estar dentro de la organización a la que queremos conectarnos, digamos, de una manera no autorizada. O sea, un hacker no necesita entrar a la empresa. En cambio, sí necesita entrar a la empresa para poder enchufar un cable a un rack, a un switch, a un router o a un toma en la pared. Si la red inalámbrica tiene la suficiente fuerza, al exterior de la empresa incluso yo podría, o de la oficina o de la instalación, yo podría conectarme inalámbricamente. Eso hace que la seguridad sea un factor crucial en las conexiones inalámbricas. Medio compartido. La WLAN opera en medio dúplex, lo que significa que solo un dispositivo puede enviar o recibir a la vez. El medio inalámbrico se comparte entre todos los usuarios inalámbricos. Muchos usuarios que acceden a la WLAN simultáneamente resultan en un ancho de banda reducido para cada usuario. Esto ya lo vimos la clase pasada y analizamos y evaluamos con dibujos y todo lo que significaba
el half duplex o medio duplex, como lo traduce allí, que en realidad pues se traduciría así, half duplex y el full duplex. Aunque la conectividad inalámbrica de escritorio está aumentando en popularidad, el cobre y la fibra son los medios de capa física más populares para la implementación de dispositivos de red intermedios como routers o switch. Aquí les decía que es cierto, las estaciones de trabajo y los dispositivos de usuario cada vez son más inalámbricos, es decir, cada vez vemos más computadoras que ya no tienen un cable de red, sino que son inalámbricas. De hecho, muchos laptops, muchos portátiles modernos, incluidos portátiles gamer, ya no traen conexión Ethernet. Y tendríamos para poder conectarlo con un cable que adaptar una tarjeta, que generalmente hay algunas por USB, unas NIC por USB, que colocamos la NIC en el puerto USB y a la NIC conectamos el cable de red. Pero de todas maneras, el dispositivo como tal de fábrica ya no trae puerto para colocar el cable UTP. Pero a pesar de esto, entre switch entre switch y routers, y entre routers y routers, y entre dispositivos intermediarios y dispositivos de comunicaciones más avanzados como antenas satélites, radios microondas, cable modems, etcétera, etcétera, sigue utilizándose preferiblemente cable, ya sea cable de cobre UTP o cable de fibra óptica, no medios Profe, inalámbricos. en ¿Sí? ese caso, ¿se acuerda que al principio de este módulo vimos como los switches de capa 2? ¿Esos en Sí. qué casos aplicarían? O sea, ¿en qué caso es más conveniente utilizar un switch de capa 2 que un switch sencillito? Pues? Bueno, no. A ver, todos los switch son de capa 2. Lo que vimos era que había switch de capa 2 y switch de Multicapa, capa 3. multicapa, ¿no? Sí, exacto. Switch de capa 3 o switch multicapa. Se les denomina capa multicapa porque están en la capa 2 y en la capa 3. Sin embargo, fíjense que un switch en realidad abarca la capa 1. ¿Por qué? Porque tiene conectores, tiene dispositivos físicos a los que nosotros accedemos. Pero la diferencia fundamental entre un switch capa 2 y un switch capa 3 es que un switch capa 2 es única y exclusivamente switch y puede hacer funciones de switch. Un switch multicapa es un switch que a la vez es router, es decir, puede hacer tareas de enrutamiento. No absolutamente todas las que hace un router, aunque hay algunos que tienen funcionalidades muy avanzadas, pero no todas las que hace un router, porque no es un router dedicado, pero sí tiene la función de router. Ojo, no hay que confundirlo con el modem que nos coloca el proveedor de Internet, que es un dispositivo de servicios integrados, que tiene un switch y un router integrados. Un puerto es una interfaz de router y hay 4 puertos adicionales que son una interfaz de router también, que es la que llamamos LAN. Esto es diferente. Un switch multicapa puede convertir cualquiera de sus puertos en una interfaz de router. Y entonces es switch y es router al mismo tiempo. Y ese sería un dispositivo que tendría componentes en la capa 1 porque tiene un componente físico, conectorización, impulsos eléctricos para la recepción y el envío del mensaje. Capa 2 porque trabaja basado en direcciones MAC y capa 3 porque hace funciones de enrutamiento. Pero ya sea que el switch sea un switch capa 2 o un switch capa 3 o un router, la conexión entre esos dispositivos es preferiblemente cableada. Ahora, ojo, no confundamos un switch multicapa con un switch administrable, que fue lo que vimos en la capa 2, al comienzo de este curso. Hablamos de switch administrables y switch no administrables. Los administrables son los que usted tiene la posibilidad de conectarse a ellos y hacer configuraciones de puertos, de velocidad de puertos, activar puertos, desactivar puertos, configurar puertos para que sean enlaces con otro switch, configurar puertos para que sean una red separada al resto de los puertos, etcétera, etcétera. Esos son configurar seguridad de puertos. Esos son switch administrables. Y hay switch, que son los switch económicos, esos que compramos, que incluso no tiene nada que ver ni siquiera el precio ni el número de puertos, pero generalmente son switch más económicos, a los que llamamos switch no administrables. Esos switch funcionan como bien y usted no se puede conectar al switch a hacerle absolutamente ningún tipo de cambio en su configuración.
Él funciona como viene, plug and play. Listo. De allí, del tema de administración o management del switch o del router, es que en el argot de redes, cuando pedimos conexión, y apréndanse esto porque muy probablemente en el laboratorio les van a hablar de este término, cuando pedimos conexión a un dispositivo de red, generalmente pedimos gestión, que nos dejen gestionar o administrar el switch o el router o el switch capa 3, por ejemplo. ¿Vale? Sí, Sí. señor. Ok. Tipos de medios inalámbricos. Los estándares IEEE del sector de las telecomunicaciones sobre comunicaciones inalámbricas de datos abarcan la capa física y de enlace de datos. En cada uno de estos estándares, las especificaciones de la capa física se aplican a áreas que incluyen codificación de señales de datos en señales de radio, frecuencia de intensidad e intensidad de la transmisión, requisitos de recepción y decodificación de señales y diseño y construcción de antenas. Estos son los estándares inalámbricos. El IEEE 802.11 o punto 11, tecnología de red inalámbrica WLAN, comúnmente llamada Wi-Fi. WLAN utiliza un protocolo por contención conocido como acceso múltiple por detección de portadora con prevención de colisiones. Por sus siglas en inglés, Carrier Sense Media Access Collision Avoidance. La NIC inalámbrica primero debe escuchar antes de transmitir para determinar si el canal de radio está libre. Si otro dispositivo inalámbrico está transmitiendo, entonces la NIC deberá aguardar hasta que el canal esté libre. Wi-Fi es una marca comercial de Wi-Fi Alliance. Wi-Fi se utiliza con dispositivos WLAN certificados basados en los estándares IEEE 802.11. Esto, a pesar de que ya se los expliqué la última clase, es más o menos como si una estación de radio que hiciera. Supongamos que una estación de radio tiene la frecuencia 101.4 MHz y lo que hiciera fuera sintonizar una radio en esa frecuencia. Si escucha radio, espera a que deje de escucharla. Si no la escucha, entonces manda su señal. ¿Sí? Es más o menos el proceso que se da aquí en Carrier Sense Media Access Collision Avoidance. Es más o menos el proceso. Lo único es que una emisora de radio, pues lo ideal es que empiece a transmitir y siga transmitiendo. Aquí no, aquí yo transmito o el equipo inalámbrico transmite por un periodo de tiempo y libera el canal para que otros dispositivos puedan transmitir. Bluetooth. Bluetooth está ubicado en el estándar IEEE 802.15. Este es un estándar de red de área personal inalámbrica o WPAN o WPAN, Wireless Personal Area Network, comúnmente conocido como Bluetooth. Utiliza un proceso de emparejamiento de dispositivos para distancias de 1 a 100 metros. WiMAX, IEEE 802.16, comúnmente conocida como Interoperatividad Mundial para el Acceso por Microondas. WiMAX utiliza una tecnología de punto a multipunto para proporcionar un acceso de ancho de banda inalámbrico. Punto multipunto, ¿qué quiere decir? Que hay un punto central, perdón, y hay múltiples puntos que actúan como clientes. Es muy similar a los access point y a los equipos de enrutadores inalámbricos actuales, pero esto es para distancias mucho más largas. Zigbee IEEE 802.15.4 es una especificación utilizada para comunicaciones de baja velocidad de datos y baja potencia. Está diseñado para aplicaciones que requieren corto alcance, baja velocidad de datos y larga duración de baterías. Se utiliza normalmente para entornos industriales e Internet de las cosas, tales como interruptores de luz inalámbricos y recopilación de datos de dispositivos médicos. Esto es básicamente una señal en la que no se requiere una alta velocidad de datos ni se requiere la transmisión de grandes volúmenes de datos al mismo tiempo. Es decir, no significa que se vayan a transmitir poquitos datos a lo largo del tiempo, sino en cada periodo de tiempo. Imagínense un medidor de temperatura.
que cada segundo envía un valor con la temperatura que está midiendo. 10 grados, 10 grados. Entonces, aparte de que es cada un segundo, que en términos generales nos puede parecer rápido, pero en realidad es lento si hablamos en tecnologías de redes, un segundo es lento. Si no, acuérdense cuando ustedes una llamada en WhatsApp tiene un retraso de un segundo, lo complicado que se oye. Entonces, no solamente es cada un segundo, sino que es un dato muy pequeño. Transmitir un 10 en binario de eso con un 4x, por ejemplo. Nota, otras tecnologías inalámbricas como las comunicaciones celulares y satelitales también pueden proporcionar conectividad de red de datos. Sin embargo, estas tecnologías de datos están fuera del alcance de este módulo. LAN inalámbrica. Una implementación común de tecnología inalámbrica de datos permite a los dispositivos conectarse de forma inalámbrica a través de una LAN. En general, una wireless LAN requiere los siguientes dispositivos de red. Punto de acceso inalámbrico o access point. Concentra las señales inalámbricas de los usuarios y se conecta a la infraestructura de red existente basada en cobre, como Ethernet. Los routers inalámbricos domésticos y de pequeñas empresas integran funciones de un router, un switch y un punto de acceso en un solo dispositivo, como el que se ve en la figura. Más adelante está la figura, un Cisco Meraki. Adaptadores NIC inalámbricos brindan capacidad de comunicaciones inalámbricas a los hosts de la red. A medida que la tecnología fue evolucionando, surgió una gran cantidad de estándares de wireless LAN basados en Ethernet. Al comprar dispositivos inalámbricos, asegúrese de compatibilidad e interoperabilidad. Los beneficios de las tecnologías inalámbricas de comunicación de datos son evidentes, especialmente en cuanto al ahorro de cableado costoso de las instalaciones y en la conveniencia de la movilidad de los hosts. Los administradores de red deben desarrollar y aplicar políticas y procesos de seguridad estrictos para proteger las WLAN del acceso no autorizado y los daños. Entonces, estos dispositivos de servicios integrados tienen un router, un switch y un access point, un punto de acceso inalámbrico. Compruebe su conocimiento, medios inalámbricos, verdadero o falso. La tecnología inalámbrica no es adecuada para redes empresariales. Falso. Verdadero o falso. Las LAN inalámbricas funcionan en dúplex completo, lo que permite que todos los dispositivos envíen o reciban datos al mismo tiempo para que el número de usuarios no afecte el rendimiento. Falso. Falso. Ok. ¿Cuál de los siguientes estándares inalámbricos es el más adecuado para entornos industriales e IoT? Zigbee. Zigbee. Perfecto. ¿Cuál de los siguientes estándares inalámbricos se utiliza para redes de área personal y permite que los dispositivos se comuniquen a distancias de entre 1 y 100 metros? Wi-Fi. 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 Absolutely sure. De unos 100 metros. La clave Bluetooth. está aquí, Vamos vean. a Bluetooth. Bluetooth. Exacto. Cuando hablemos de área personal es Bluetooth. Buen trabajo. Perfecto. Packet Tracer, conexión a una LAN cableada e inalámbrica 465. Bueno, este no recuerdo cómo es. En el del módulo 2 van a aprender a configurar los controladores de red inalámbrica. Lo que pasa es que las redes inalámbricas en la empresa no son tan simples como en el hogar. En las empresas hay otros requerimientos por temas de seguridad y demás. Pero este pues debe ser igual de interesante. No lo recuerdo, pero hagámoslo por favor. 465. Como siempre voy a quitar la pantalla compartida y aquí sigo. Primeramente se ayudan entre ustedes y luego se apoyan en mí. Router 1 al switch. Sí, exactamente. El router 1 al switch. Con una fibra. Toda con una fibra. La fibra es el que tiene el rojito. El tiene rojo. Es que como siempre hemos estado como rojo. conectando con Ese no con es el la Copper fibra. Straight Short. Esa no es la fibra, la fibra es la amarilla que está ahí. Ese es un cable ahí, no me acuerdo cómo se llama. Ah, pues
Yo tengo una pregunta. A mí no me da luz verde entre el router 0 con el terminal. Papi, y el configurador, Config terminal no me da la luz configuración verde. terminal está mal conectado, ¿oíste? Al router ¿Ahí con 0, qué cable sería, compañeros? con el Copper Stray, consola. ese es con el Copper Stray, con el Copper Crossover. Vale, pues gracias, El compañero. router 0 al servidor. Y era una pregunta, hay que mandarle también las preguntas en un blog de notas. Ingeniero, hay que Vea que mandarle también sí, las preguntas que también. las preguntas las envían en un blog de notas, las respuestas, pues. ¿Vale? Gracias, ingeniero. Compañero, tengo un pequeño pregunta. Es que el router inalámbrico no me conecta con el PC familiar. ¿Ahí qué cable se utiliza? Colócate el Copper Stray Trout desde el router inalámbrico al computador familiar. Ok. Y se demora unos segunditos en pasar ahí una interfaz a verde, pero ahí la pasa. Qué pena, ¿me están escuchando aún? Es que se me bloqueó el PC. Sí, señora. En un momento que se me bloqueó el PC y no me deja ponerlo ni en mute ni Ingrid, ¿te coloco en silencio desde acá? Sí, ingeniero, es que no me deja, se bloqueó totalmente el PC. Vale, listo, te voy a colocar en silencio desde acá. Listo, gracias. Ok. Bueno, hoy tenemos clase de laboratorios. Los que terminen ese que estamos haciendo, por favor hacen el 471 y el 472. Con eso terminaremos el capítulo 4. Pero necesitamos hacer esos 3 laboratorios, el que estamos haciendo y estos dos. 471 y 472. ¿Vale? Sí, señor. Ok, este 471 sobre todo es bastante interesante. Dice la pregunta, ¿cuántas reuniones de expansión hay disponibles para agregar módulos router S? Es este. Digamos que toca mirar desde la parte física, pues aquí solo hay una ranura de expansión, pero digamos si yo como técnico llego y quito esta parte, yo puedo ingresar otro módulo ahí. Por ejemplo, voy a ingresar este módulo que es, bueno, toca primero pagarlo Exacto. y yo quiero, Exactamente. Eso es un cover. Es decir, esa otra que tienes ahí es otra ranura de expansión. Intenta mover donde están los puertos. Esa es otra ranura de expansión. así, esto no, pero este cover no me lo deja mover, Si ese cover no te lo deja mover, entonces ahí no tienes ranura de expansión. Entonces solo tienes una. una y dos tienes. Una ocupada, una libre. Listo, porque mira que me preguntan que en el Switch 2 y hago lo mismo. En esta sí, pero me tocaría pagarlo. Sí, sí, efectivamente. Todo esto sí lo puedo quitar, entonces tendría 5 ranuras de expansión. Más Disponibles, exactamente. disponibles, porque digamos estas también cuentan. Exactamente. Listo, listo. Todas cuentan. Solo que tienes unas ocupadas y unas disponibles. Ok, gracias. Vale, listo. En el chat, a ver, para el siguiente laboratorio les pide que busquen la ubicación de unas direcciones IP y les dice cómo buscar en Google, que busquen en Google hay IP Lookup, pero para simplificarles el trabajo, esa URL les sirve para buscar la ubicación de direcciones IP, la que les acabo de pegar en el chat, para los que empiecen a hacer el otro laboratorio. Sí, dígame. El envío de los laboratorios, cuando hacemos las pruebas de ping y demás, ¿enviamos esas pruebas o solo el cableado que estamos haciendo El, directamente en el el software? Packet Tracer lo grabas, ¿sí? Eso, grabas el archivo de Packet Tracer y me lo envías por correo. Pero las preguntas, la respuesta a las preguntas, esas sí me las envías en un blog de notas. Pero si él te dice haga ping y se te funciona el ping o no te funciona, no. Eso no me lo envías porque eso yo lo puedo ver en el Packet Tracer. Ok, esa era la pregunta. Vale, listo. Listo, pero muchas gracias. Ok, hombre.